sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Adolescentes que estáis aquí, estáis invitados, ¿vale? Si queréis más información podéis hablar conmigo, podéis hablar con Álvaro o con... ¿no están por ahí? Bueno, si ven luego Nelson, Mildred, pero cualquiera de nosotros podéis preguntarnos y estaremos encantados de que estéis con nosotros una vez cada 2 sábados, ¿vale? No todos los sábados, sino un sábado sí, un sábado no, normalmente, ¿vale? Más cosas, tengo más anuncios. Y es que Cindy me encarga que os diga, no sé, dice que ha puesto un cartel en algún sitio, no sé si ahora mismo no... Pero este sábado que viene es el desayuno de mujeres, ¿vale? Entonces, de 9:30 a 11:30 más o menos, todas las mujeres, nacidas mujeres, por favor, que queráis venir, pues estáis invitadas para estar aquí, desayunar juntas, tener un tiempo de compañerismo, aprender un poco más acerca de lo que Dios pide para vosotras, pero tenéis que avisar antes, ¿vale? Para que se cuente con vosotras. Si tenéis pensado venir, pues avisadnos, a mí no, a Cindy. Si no tienes el teléfono de Cindy, pues pídemelo a mí, o a Yeliane, o a alguien, y pues avisa, a poder ser antes del jueves, para que se pueda contar contigo el tema del desayuno, y logística, y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y también, por último, simplemente recordaros, hasta ahora tengo 3 parejas apuntadas, ¿vale? Todos los matrimonios o personas que estéis pensando en casaros, que queráis apuntaros al curso, al programa para parejas que vamos a hacer, lo empezamos en enero, será el segundo y cuarto sábado de cada mes por la mañana. Y pues es una manera muy buena de poder invertir en vuestro matrimonio. Tengo colgado un formulario para que os apuntéis en el grupo de WhatsApp. Si tú quieres apuntarte, pues dímelo, te paso el formulario y así te apuntas y ahí está toda la información. Y además con el formulario ahí también, pues una de las cosas que tienes que poner tu número de teléfono para que yo pueda contactar contigo para todo lo que necesitas saber para estar en la actividad para parejas y matrimonios, ¿vale? Y pues vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a continuar con la historia de David, pero en un sentido ya no continuamos con la historia de David. A partir de hoy, del capítulo 21, entramos en lo que sería el epílogo de la vida de David. La sección cronológica, la gran batalla del rey que hemos estado hablando en los últimos domingos, ha terminado, ya. Terminó con la rebelión de Seba, que estuvimos viendo el domingo pasado, y a partir de ahora ya simplemente tenemos una serie de escenas que nos muestran la realidad de lo que ha sido el gobierno de David en general, ¿vale? Y hoy lo vamos a ver, como ya a partir de ahora ya no sigue en orden cronológico, ya no va una cosa después de la otra, simplemente nos muestra diferentes escenas de qué es lo que está pasando, y el orden que vemos a partir de ahora, igual un poco parecido a lo que veíamos, no sé si recordáis cuando analizábamos el Evangelio de Mateo, es un orden más teológico que cronológico, ¿vale? Entonces, intenta mostrarnos algunas verdades específicas de lo que ha ocurrido en el gobierno de David, más que mostrarnos los eventos uno detrás de otro, tal y como han ocurrido, ¿vale? Entonces esto es un poco es algo que a nosotros nos desconcierta un poco, acostumbrados a nuestra mente occidental, a ver las cosas en plan uno detrás de lo otro, como un libro de historia o algo por el estilo, pero así no es normalmente como se hacían las cosas en el Próximo Oriente, ¿vale? Como es la historia que vamos a estar viendo ahora, como en la Biblia en general. No es literatura occidental en el sentido de la palabra, sino es de otra cultura, es oriental, ¿vale? Así que vamos a leer capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Leemos todo el capítulo, a partir del versículo 1, dice así: En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor.
Y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Y él dijo, haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo, los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto que el Señor había hecho entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor. De modo que los 7 cayeron a la vez, y les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rizpa, hija de Aja, tomó tela de cilicio, y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos. Y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quien los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Hubo de nuevo guerra de los filisteos con Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces, Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Sucedió entonces de esto, que hubo otra guerra en Nob contra los filisteos. Entonces Sibekai, Usaíta, mató a Asaf, que era de los descendientes del gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Jaare Oregim, de Belén, mató a Goliat, geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra, otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. También descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 descendían del gigante en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por lo que tú nos puedes enseñar y lo que tú nos enseñas por medio de ella. Gracias por haber inspirado esta palabra y por habernosla entregado para que nosotros podamos estudiarla, entenderla. Y te pido que tú nos ayudes a poder sacar conclusiones buenas, a poder tomar buenas decisiones en el día de hoy. Y que pues tu Hijo Jesucristo sea glorificado en el día de hoy. Tú nos ayudes a confiar más en Él, a entender el sustituto precioso que tenemos en Cristo. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Pues después, como digo, no sabemos exactamente cuándo ocurrió esto, ¿vale? Dice durante el reinado de David, entonces aquí tenemos un margen, pues podríamos decir de 40 años, ¿vale? Casi seguro, por las cosas que vemos, es en algún momento después de que David tuviera misericordia de Mefiboset y antes del incidente o de la rebelión de Absalón. En este periodo de tiempo, entonces puede ser, no sabemos exactamente cuándo, ¿vale? El caso es que estamos en Israel en este tiempo, como durante casi toda su historia, ha sido una sociedad agrícola, ¿no? Como por ejemplo era España hasta hace bien poco, hasta hace apenas 50 años, ¿no? Entonces, en una cultura agrícola se depende muchísimo de las lluvias. Se depende totalmente de las lluvias, de hecho. Y no era una cosa
anormal, era relativamente normal que de vez en cuando viniera un mal año en el que hay sequía y que por tanto hay hambre en la tierra, ¿no? Pues ya las personas que viven en una cultura agrícola lo saben y acostumbran a guardar una parte para por si acaso hay mal año, entonces guardan un remanente de trigo, no solamente para volver a plantar, sino también por si las moscas, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene, ¿verdad? Pero aquí se nos habla de 3 años seguidos de sequía, 3 años seguidos de malas cosechas, 3 años seguidos en los que no llueve y los agricultores mirando al cielo y diciendo, madre mía, pero ¿qué está pasando? Entonces David enseguida, en el momento en el que vio que ya venía el 3er año y que no llovía, David entendió, esto no es simplemente una mala cosecha porque sí, porque no ha llovido, esto es un castigo de Dios. Aquí Dios ha metido su mano de alguna manera. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, se nos habla tanto al principio del capítulo, hasta el versículo 14, de qué es lo que ocurriría en la tierra de Israel cuando ellos entraran si ellos obedecían a Dios, y es que ellos tendrían bendición, y una de las bendiciones específicas que dice es que llovería a su tiempo, pero una de las maldiciones que vendría si ellos desobedecen, que aparecen enumeradas a partir del versículo 15, es que, dice por ejemplo el versículo 18, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. Específicamente, malas cosechas era una maldición de Dios sobre el pueblo de Israel si desobedecía sus mandamientos. Así que David enseguida interpretó, aquí hay un problema y no es un problema de cosechas, no es un problema en cuanto al tiempo climatológico o qué sé yo, no, aquí hay un problema con Dios, aquí hay un problema teológico. Y este problema teológico, pues yo no tengo ni idea de dónde viene. Yo estoy intentando hacer las cosas bien y ¿qué pasa? Así que él acudió a Dios, supongo que como acostumbraba hacer, acudió a los sacerdotes, o quizá a alguno de los profetas, y por medio del Umin y el Tumim, como hemos visto algunas otras veces, o quizá preguntándole a un profeta para que le venga una palabra de parte de Dios para que le diga qué está pasando. El caso es que Dios puso el dedo exactamente en qué es lo que había ocurrido. Y aquí se nos abre en el versículo 2 hay un paréntesis simplemente para que entendamos cuál era la situación, el contexto en el que ocurre esto. Y es que, por ejemplo, en el libro de Josué, el capítulo 9, nos habla de lo que ocurrió con los gabaonitas. No sé si habéis leído el libro de Josué, os suena que es lo que ocurrió con estos gabaonitas. Y es que cuando los israelitas, en tiempos de Josué, estaban, pues ya hacía más de 500 años para esta época, estaban conquistando la tierra, habían entrado por el Jordán y estaban conquistando la tierra, hubo un pueblo que usó un subterfugio, engañó a Josué para que hiciera un pacto con ellos. Los israelitas tenían la orden de Dios de no hacer pactos con los pueblos que habitaban en la tierra. Pero ellos se hicieron pasar por alguien que viene desde muy lejos, cuando realmente estaban justo al lado, eran sus vecinitos, y les dijeron, nosotros venimos de muy lejos, hemos oído de todo lo que Dios ha hecho con vosotros y queremos ser vuestros coleguitas, entonces pues vamos a hacer un pacto con vosotros para que vosotros nos protejáis, para que seamos amigos, para que no tengamos problemas entre nosotros. Y Josué, en un craso error, sin consultar primero a Dios para ver si es verdad esto que estaban diciendo, se lo creyó, pues creyó la palabra de estos, hizo un pacto con ellos, un pacto en el que se usaron mentiras y engaños y subterfugios y todo esto, pero hicieron un pacto. Y ya sabemos, muchas veces hemos hablado, de la importancia que Dios da a los pactos. Así que este pacto decía que los israelitas, a partir de ese momento, tenían que cuidar, tenían que proteger a los gabaonitas. Y de hecho los gabaonitas comenzaron a entrar al servicio de los israelitas. En un principio sencillamente se dice como aguadores, pero en general eran un pueblo que estaba al servicio de los israelitas, y por eso precisamente los israelitas los protegían, los cuidaban y velaban por sus intereses. Y llegamos hasta este punto. Y es que se nos informa de algo que es la primera noticia para nosotros, y Dios es la razón que le da a David por esta maldición. Y es que los israelitas habían sido infieles al pacto que ellos habían hecho con los gabaonitas. ¿El mando está por ahí? O si quieres pasar el... Ahí está. Bueno, esto es Jerusalén. Aquí están los gabaonitas, ¿vale? Estaban por toda la zona central de Israel, justo al lado de
en la tierra de Benjamín, ¿vale? Justo al lado de Jerusalén. Estaban muy cerca de ellos, ¿vale? Entonces, como estaban en la tierra de Benjamín, ahí es de donde venía Saúl. Y Saúl, una de las cosas que había hecho como rey, es deshonrar flagrantemente este pacto que Josué, en nombre de los israelitas, había hecho con los gabaonitas, y por lo tanto, él había emprendido una campaña de exterminación y de expulsión de los gabaonitas de la tierra de Israel. Cuando se supone que él como rey tenía que cuidar de que se cumpliera el pacto, los pactos que se habían hecho, él estaba incumpliendo el pacto, intentando no solo no proteger, sino exterminar completamente y expulsar a los gabaonitas de la tierra de Israel. Entonces, es por esta razón que Dios había enviado esta maldición contra los israelitas. Y ya era el tercer año sin lluvias. ¿Qué pasaría con los israelitas si la situación se alargaba? Pues en una cultura agrícola en la que dependían 100% de lo que creciera del campo, si Dios se niega a mandar la lluvia, lo siento, pero estáis sentenciados. No hay futuro, no hay vida posible. Así que David, él entendió que la situación era tan grave que él no podía hacer nada. No había ninguna decisión que él como rey pudiera hacer para restituir esta maldición, para devolver la bendición de Dios sobre la tierra, para que volviera a llover, para que esta maldición de sangre de los gabaonitas se eliminara de la tierra y que por tanto pudiera haber esperanza para el futuro. Así que él acudió donde sus siervos, los gabaonitas, porque los gabaonitas eran los siervos de los israelitas, y les dijo cuál era la situación. Mira, estamos en un contexto muy grave. Nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos a la extinción como pueblo, por la maldición que Dios ha hecho caer sobre nosotros, porque os hemos maltratado, porque hemos incumplido el pacto que nosotros habíamos hecho con vosotros. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para levantar esta maldición. No hay nada que nosotros podamos hacer para restituir este agravio que os hemos estado haciendo nosotros como israelitas. Así que vosotros sois la parte agraviada, vosotros sois los que tenéis que establecer cuál es el precio que ponéis para que Dios levante la maldición. ¿Cuál es el precio que ponéis para perdonarnos de esto que hemos estado haciendo? Y en un principio los gabaonitas, entendiendo cuál era su situación, nosotros somos siervos, ¿cómo vamos a pedir nada a vosotros? Vosotros sois los que nos poseéis en un sentido, ¿no? ¿Qué vamos a pedir? ¿Oro? ¿Dinero? ¿Que matáis a gente por haber matado a gente de los nuestros? ¿Qué vamos a pedir? Y David le dijo, de verdad, no, pedid lo que sea. Supongo que se reunirían los gabaonitas en un consejo y decidieron, tomaron una decisión en cuanto a cuál sería el pago para la restitución, para que Dios levantara esta maldición. Y este pago fue muy bíblico. Es exactamente lo que se prevé en la Torá. Quizá a nosotros nos parece algo bárbaro, ¿no? Que es lo que ellos pidieron. Ellos dijeron, dadnos a 7 de los descendientes de este hombre que ordenó nuestra aniquilación. Y con esto quedará saldado. Pues sí, en nuestro contexto es un poco difícil, ¿no? Aceptarlo. Vamos a matar a 7. A 7 que quizá ellos no tienen culpa de nada. Ellos sencillamente su única culpa es que son hijos y nietos de quien son. Y ya está. Pero por una parte, esto es exactamente lo que establece la Torá. Cuando, por ejemplo, en Éxodo 21-23, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Y básicamente el mismo castigo, el mismo concepto, lo vemos, por ejemplo, en Levítico 24-21, Deuteronomio 19-21, es lo que normalmente conocemos por el talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y esto no es algo de sencillamente buscar una venganza desproporcionada, esto es el limitar la venganza. Esto es el poner un coto, porque si tú a mí me matas a mi hijo, y yo a ti te mato a tus 3 hijos, y tú luego vienes después y matas a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis 4 hijos, y yo luego voy después donde ti, y al final, esto es
el exterminio. Hay que poner una limitación a la venganza, ¿no? ¿Cuál es esta limitación? ¿Cuál es este coto a la venganza? Pues este coto a la venganza es que la venganza nunca puede ser mayor que el daño que se ha hecho. ¿Entendéis? Entonces, esto no es sencillamente dar rienda suelta a la barbarie de la gente y a la sed de sangre. No, no, no. Es una restitución limitada, ¿vale? De hecho, tan limitada fue que de todos los miles, no sabemos cuántos aniquiló Saúl. Y ellos dijeron, no, 7. Solamente 7. En la mentalidad oriental, el número 7 simboliza el todo, ¿vale? Es como la completud. Así que en su mente lo que estaban haciendo es, nosotros matando a estos 7, queda todo saldado. Se acabó. Con esto ya lo tenemos. Además, simplemente, por la maldición que Saúl ha enviado sobre nosotros, por haber roto este pacto, la maldición que quedará sobre los hijos, sobre los descendientes de Saúl, que mueran de esta manera, será que sus cadáveres quedarán expuestos. Lo que, por ejemplo, en mi traducción dice como que los ahorcaron, realmente no sabemos si la manera en que los mataron fue ahorcándolos. El concepto que transmite el original es que sus cadáveres quedaron expuestos, es decir, sin enterrar, al raso. Esto es un símbolo, esto para los judíos era algo muy fuerte, ¿eh? Esto era el símbolo de la maldición. ¿Os acordáis cuando en el cadáver de Absalón quedó colgando del árbol? El concepto es que si no se entierra el cadáver de alguien, aunque sea un criminal, se está evidenciando que es maldito del Señor, maldito el que está colgado del madero. Este es el mismo concepto que se transmitió de la muerte de Jesús por haber sido colgado, porque se supone que el cadáver debe volver a la tierra porque polvo somos y al polvo volveremos, ¿entendéis? Entonces, el ser enterrado era algo muy importante para los judíos, y el no ser enterrado, un cadáver que queda sin ser enterrado, es una evidencia de que la maldición de Dios está sobre él. Así que sobre los descendientes, estos descendientes que morirían de esta manera, repito, no sabemos cómo. Hay algunos que piensan que quizá murieron empalados, desmembrados, despeñados por un barranco. Hay diferentes maneras en las que se mataba, se ajusticiaba a la gente en este tiempo, pero lo más grave de todo esto no era cómo murieron, sino que sus cadáveres quedaron expuestos para que vinieran las alimañas del campo y las bestias y los devoraran y se llevaran los huesos de un sitio para otro. Era como lo más horroroso que se puede concebir en la mente de nadie. Y esto tan horroroso, cuando se lo dijeron a David supongo que él le produciría cierta repulsa, bueno, cierta no, bastante repulsa, pero no, así no es como se hace, esto es evidenciar la maldición de Dios sobre ellos, pero lo aceptó, esto es la restitución. Saúl ha hecho algo terrible, por lo tanto, ellos han sido malditos por lo que Saúl había hecho. Alguien tenía que morir para restituir esto, para darle la vuelta a la maldición. Y a nosotros, repito, a mí el primero, nos parece algo tremendo, ¿no? Y terrible. A David también le parecía algo tremendo y terrible, pero entendía que algo tremendo y terrible era lo que tenía que ser pagado, porque algo tremendo y terrible es lo que había ocurrido con lo que había hecho Saúl con los gabaonitas. Así que 7 eran los que tenían que morir de esta manera, 7 descendientes de Saúl. Y aquí David se vio en una tesitura bastante incómoda, ¿no? Y es que, por una parte, tenía que cumplir las demandas de los gabaonitas, pero por otra parte tenía que honrar el pacto que él había hecho con Jonatán, acerca de que él bendeciría, cuidaría, velaría por los hijos de Jonatán. En este caso estaba Mefiboset específicamente. Así que lo que hizo David fue exonerar a Mefiboset. Mefiboset no moriría por amor al pacto que yo he hecho con su padre Jonatán, pero de los demás escogió 7. 2 hijos de Rizpa, una concubina de Saúl, y otros 5 de Merab. Hay algunos manuscritos que hablan de Mical. ¿Os acordáis de Mical, la que se casó con David? Probablemente no sea Mical. Hay diferentes, dependiendo de las tradiciones textuales que se sigan. Esa es una de
esas partes en la Biblia en la que no sabemos exactamente qué es lo que está escrito en el original, ¿vale? Porque hay diferentes, dependiendo de qué manuscrito mires, pero no es una cosa importante, ¿vale? Entonces no es algo que nos quite el sueño. Yo creo que habla de Merab, aquí como dice, por ejemplo, en mi traducción, porque específicamente se habla de Mical, que Dios le dijo que no podría tener hijos. Entonces aquí se habla de 5 hijos, probablemente fuera de Merab, en lugar de Mical, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso no hay mucho conflicto en esto, no hay mucho problema. Así fue, los gabaonitas ajusticiaron a estos 7 y hubo algo que ocurrió. Y es que Rizpa, la concubina de Saúl y madre de estos 2, ella acababa de perder a sus 2 hijos. Imaginaos el dolor terrible que estaría sufriendo. No por algo que ellos hubieran hecho, ni siquiera por algo que ella había hecho, sino por algo que había hecho Saúl. Que ya estaba muerto hacía tiempo. Entonces, ella, con todo el dolor y el duelo de su corazón, ella pues dijo, me han robado a mis 2 hijos, lo que no voy a permitir es que me roben su memoria y sobre todo que roben su dignidad. Así que ella cogió una tela de cilicio, probablemente de algo así como esparto, y donde habían dejado los cadáveres expuestos de sus hijos, ella respetó la sentencia, ¿vale? Aquí se quedan expuestos, pero no me van a evitar que yo me quede aquí al lado de los cadáveres de mis hijos y que eche a todas las aves que vengan durante todos los días que sean hasta que se levante la maldición de Dios y que yo no permita que venga ni una alimaña, ni un lobo, ni un zorro, ni un león y venga a llevarse los huesos de mis hijos, del cadáver de mis hijos y los devoren. Esto no lo voy a permitir. Y así estuvo ella, no sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que llegó un momento en el que comenzó a llover. Y esto fue algo muy, muy importante para ella. Esto fue un antes y un después. Porque no solamente es que, pues mira, sí, todo lo que había pasado, ella probablemente no se había ido a duchar, estaba sucia y probablemente agradecía que se limpiara por la lluvia y todo esto. No, no. Es que, ¿recordáis por qué empezó toda esta historia, verdad? Porque había dejado de llover, porque había sequía, por la maldición de Dios. Así que esta lluvia no era sencillamente una lluvia. Era que la maldición de Dios había sido restituida. Era que pues sus hijos habían muerto, pero al menos habían muerto por algo. Y así que cuando David se enteró de esto, él hizo varias cosas. Y es que fue y ordenó que trajeran de Jabes de Galaad, no sé si os acordáis, después de la batalla del monte de Gilboa, cuando murieron Saúl y sus hijos, los filisteos pusieron al otro lado del Jordán, en Betzán, colgaron del muro los cadáveres de Saúl y de Jonatán. Pues los hombres de Jabes de Galaad fueron en una misión secreta y de noche escalaron la muralla, descolgaron los cadáveres del rey y de su hijo y los llevaron a Jabes de Galaad, donde los enterraron en un tamarisco a las afueras de la ciudad. Pues allí envió David para que exhumaran los restos del rey y de su hijo, para que honraran la memoria de la primera dinastía de Israel, la dinastía de Saúl, y entonces los llevaron a Cela, justo al lado de Jerusalén, la ciudad de donde era la familia de Saúl, y allí en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl, enterraron a Saúl, a Jonatán, y a los hijos de Rizpa, y a todos los descendientes que habían perecido por causa de esta maldición. Y entonces la maldición quedó restituida. Dios miró con buenos ojos de nuevo a Israel, volvió la lluvia y esta terrible historia terminó de esta manera. Qué horrible, ¿verdad? Esta es una de esas cosas que... ¿Por qué? ¿Por qué está en la Biblia, no? ¿Por qué lo han puesto? Pues ahora vamos a ver que hay buenas razones para esto y nos hablan directamente a nuestro corazón. Pero vamos a ver simplemente... pasa al siguiente. Hubo guerra con los filisteos. De nuevo, los filisteos, que habían sido los grandes enemigos de Israel, ¿verdad? Durante los tiempos de Saúl. Bueno, desde los tiempos de Saúl, ya desde los tiempos de los jueces, de Sansón, por ejemplo. Los grandes enemigos de Israel habían sido los filisteos. El gran peligro a las puertas de Israel siempre habían sido los filisteos. Habían sido los que habían estado ahí una y otra vez para causar mal a Israel, para causar muerte, para causar destrucción. Dios específicamente lo dijo al final del libro de los jueces. Pues
al principio del libro de los Jueces y al final del libro de Josué, que como ellos no habían expulsado a los pueblos, entre ellos los filisteos, ellos se iban a convertir en un incordio para los israelitas, para que ellos constantemente clamaran a Dios y que Dios pudiera librarlos. Así que si los filisteos eran los grandes enemigos de Israel, desde luego que los que habían vencido, los que derrotaban en grandes hazañas a los filisteos, se convertían en grandes héroes de Israel, ¿verdad? Y hoy tenemos a 4, en este texto, a partir del versículo 15, tenemos a 4 grandes héroes que se convirtieron en grandes héroes porque derrotaron a filisteos, y no a cualquier filisteo, a gigantes de los filisteos. Estos se suman, por tanto, al gran héroe de Israel, al rey David, que él, siendo un muchacho, acabó con Goliat, el filisteo. Pero en una de estas guerras, David salió a la batalla junto con su ejército contra los filisteos. Aquí tenemos algunas de las ciudades de los filisteos, sobre todo estas 5 ciudades eran las más importantes. Aquí está Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, ¿vale? Estas son las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Y entonces ellos volvieron a atacar a Israel. No sabemos exactamente cómo sucedió esta batalla, en qué punto ni nada, pero sí sabemos que en medio de la refriega de la batalla parece que identificaron a David, que estaba guiando a su ejército en el centro de la batalla. Y claro, imaginaos, si acabamos con David, se acaba la historia. Así que concentraron todas sus fuerzas en acabar con David. Específicamente llevaron a su primer hombre, al gran héroe de los filisteos, que en este momento era... ¿cómo te llamas? Is-Benob, un gigante. Parece ser, por lo que vemos, habla de que hay algunos que son descendientes del gigante. Quizá no viene a la mente que es descendiente de Goliat, pero no creo. En el hebreo habla de descendiente de Rafa, y parece ser que tiene que ver, por algunos comentarios que he estado leyendo, algo así como una orden especial dentro del ejército de los filisteos, que era de gigantes y que eran devotos de algún dios de los filisteos, ¿vale? Entonces eran una orden, en un sentido como una orden religiosa, militar, ¿vale? Y eran gigantes y eran hombres de élite, y uno de estos vio a David y fue a por él a muerte. Y claro, David estaba rodeado, estaba cansado, ya todo el mundo iba a por él a matarle. Él no podía retirarse porque estaba rodeado de hombres por todas partes. ¿Qué pasa, David? Pues en este momento apareció el héroe del día, y era su sobrino Abisai, que ya le conocemos de tiempo, ¿verdad? Y allí se plantó delante del gigante, y no sabemos cómo fue esta batalla. Esta es otra de esas cosas que a ver si cuando estemos en el cielo nos ponen el vídeo, porque debió ser espectacular, ¿no? El caso es que derrotó al gigante, mató al gigante y se convirtió en el héroe de la época. Y en ese momento fueron todos los hombres de David y le dijeron: tú te quedas en casita, guapo. Tú a partir de ahora te quedas en casita para que no se apague la lámpara de Israel. O específicamente dice para que no apagues la lámpara de Israel. Si se muere David, se acabó la historia, ¿vale? Entonces, tú eres el rey, tú eres el gran rey, tú eres el escogido del Señor, tenemos que cuidar de ti, y si tenemos que estar luchando contra los filisteos, no podemos ocuparnos de cuidar de ti, ¿vale? Así que te quedas y haces tus cositas de rey en el palacio. Y esta es la razón quizá por la que vemos a partir del capítulo 10 del segundo libro de Samuel, como David no sale a la batalla, ya no vuelve a salir a la batalla. Él siempre se queda en la capital, en Jerusalén, ¿vale? Otra historia tenemos. En este caso, el héroe se llamaba Sibekai Husaita, y esto es en Gob, que probablemente, según vemos en el equivalente, en el pasaje paralelo en Primera Crónicas, es Gezer, que tenéis ahí arriba. Pues allí había otro gigante que se llamaba Saf, y le derrotó Sibekai. No sabemos de nuevo exactamente cómo funcionó todo. El caso es que vemos más adelante, en Primera de Crónicas 27:11, como pues quizá por esta heroicidad que hizo Sibekai, David le puso al frente de un destacamento de 24.000 hombres a sus órdenes, ¿vale? Quizá por esta hazaña que hizo. Y aquí tenemos el siguiente, en nuestro ranking de grandes matagigantes de David. Tenemos a El-Hanán, hijo de Jaare Oregim. Y aquí tenemos una cosa extraña, y es que tenemos a otro señorito de Belén, que era un pueblecito pequeño, él era de Belén, pues vecino de David, que mató a Goliat, un gigante de Gat. Demasiadas casualidades juntas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Esta es una de esas cosas que dicen, la Biblia está equivocada.
porque ¿quién mató a Goliat de Gat? ¿Lo mató uno o lo mató el otro? ¿Quién de los dos de Belén lo mató? Pues hay diferentes hipótesis en cuanto a esto, ¿vale? Y yo no sé exactamente cómo resolverlo, pero hay algunos que piensan que el Hanán, hijo de Jaare Oregim, era sencillamente otro nombre o un alias que tenía David. No lo sé. Podría ser otro ejemplo de que quizá ha habido corrupción textual, ha habido algún copista que estaba copiando, ha copiado el nombre mal, se ha traspapelado, alguna cosa por el estilo, no sabemos. O quizá, yo creo que cualquiera de estas dos podría ser otro Goliat de Gat, otro Goliat diferente. Goliat no era un nombre raro, ¿vale? Entonces es como si dice, ha matado a un señor rubio que se llamaba José Manuel. Vale, pues José Manuel hay bastantes, ¿vale? Entonces esto podría ser uno o el otro, yo qué sé. O que Goliat no era un nombre, sino que era un título. Podría ser, también. Entonces mató a Goliat, que quizá significa el gran gigante de los ojos encendidos, yo qué sé. Y entonces, pues era un título, sencillamente, en lugar de un nombre, ¿vale? En cualquier caso, aquí tenemos a otro matagigantes, y por último tenemos a Jonatán, hijo de Simea, otro sobrino de David, tenía buenos sobrinos David, ¿verdad?, que mató a otro gigante de Gat, bastantes gigantes en Gat. Y hasta aquí las historias de los grandes cazagigantes de David. ¿De qué manera podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Pues yo creo que tiene mucho que ver, podemos enfocarnos mucho en lo que estaba diciendo al principio. Aquí no tenemos una estructura cronológica, tenemos una estructura teológica. Es decir, en este capítulo tenemos por una parte qué es lo que ocurre con los que desobedecen a Dios, qué es lo que ocurre con los que incumplen sus pactos, y qué es lo que ocurre con ellos, como vemos en Deuteronomio capítulo 28, maldición cae sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con los que obedecen a Dios, con los que buscan a Dios? Pues es lo que ocurre a partir de la segunda parte de este capítulo. Bendición de Dios, victoria sobre sus enemigos, incluso sobre gigantes, grandes enemigos, que no hay manera de destruirlos. Pues ahí están, los grandes cazagigantes de David, porque obedecen a Dios y siguen lo que Dios les ha dicho. Y nosotros no estamos bajo las condiciones del antiguo pacto. Deuteronomio 28 era para Israel, al entrar a la tierra, ¿vale? Entonces, esto no es como algunos predicadores dicen, de que si nosotros obedecemos a Dios en esto y esto y esto, entonces pues nos va a tocar la lotería, vamos a tener un coche más grande, vamos a tener prosperidad y todas estas cosas, ¿vale? Esto no funciona así, ¿vale? Pero sí funciona así en otros muchos sentidos. Y es que Dios bendice al que le obedece. Quizá no le bendice de la manera que a nosotros nos gustaría que nos bendijera, de la manera que, pues, tocándonos la lotería, ¿no? O tocándonos teniendo un mejor trabajo o alguna cosa por el estilo. Quizá no nos bendice librándonos de ese cáncer, o librándonos de ese problema con nuestros hijos, o con nuestra mujer, o con nuestro marido. Quizá no nos bendice en ese sentido porque Él tiene otras bendiciones en mente, mucho mayores que sencillamente las bendiciones materiales. Y si nosotros queremos vivir una vida de victoria, queremos derrotar a los gigantes a los que nos enfrentemos, y cuando digo gigantes, no hablo de tu suegra, ¿eh? Cuando digo gigantes, hablo de tus pecados, hablo de tus vicios. Cuando digo gigantes, hablo de las situaciones difíciles en las que no sabes a dónde agarrarte y que necesitas a Dios para enfrentarlas. Cuando digo gigantes, sobre todo, hablo de ti mismo, tu corazón duro, tu desobediencia. Si nosotros nos agarramos a Dios, si nosotros buscamos su rostro en estas páginas y en nuestra rodilla, buscando que Dios nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal, como hizo David, intentar arreglar las cosas, intentar hacer las cosas bien, agarrándonos a Dios, buscando su voluntad para nosotros, entonces Él nos bendice. Entonces vivimos en la bendición de Dios, aunque no tengamos un duro, aunque tengamos enfermedades, aunque la gente nos maltrate, aunque la gente no nos honre, pero Dios nos honra, Dios nos cuida, y si le tenemos a Él a nuestro lado, no necesitamos nada más. Y esa es una de las grandes lecciones de este capítulo. Dios nos bendice si nosotros le obedecemos. Y este principio es así. Jamás tendremos auténtico éxito en nuestras vidas. Nunca tendrás éxito en tu vida si no estás intentando agradar a Dios.
Y vamos a intentar meternos un poco en este turbio asunto de los gabaonitas, en este asunto tan asqueroso y tan truculento, ¿verdad? Tan sangriento, esta maldición de sangre sobre Israel por lo que había hecho Saúl. Y es que los israelitas habían incumplido con Saúl como su capitán, como su jefe, como su líder, habían incumplido el pacto con los gabaonitas. Así que la maldición que estaba cayendo sobre ellos era una maldición legítima, porque ellos habían traído maldición sobre los gabaonitas cuando debían haber traído bendición sobre ellos, cuando ellos se habían comprometido delante de Dios a hacerlo. Y cuando estuvieron en este punto, ellos no podían hacer nada para restituir su situación, para redimir su posición. Ellos no podían hacer nada para dar marcha atrás y que Dios les devolviera a la situación de bendición en la que estaban. No había nada que ellos pudieran hacer. La única persona que podía hacer algo, que podía poner las condiciones, era la persona agraviada por ellos. Y sabes, esto nos habla directamente a cuál es nuestra situación delante de Dios. Y es que nosotros hemos sido infieles a Dios. Nosotros le hemos desobedecido una y otra vez en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿tú has desobedecido a Dios en alguna cosa? ¿Tú has sido rebelde a Dios en algún aspecto en tu vida? ¿Hay alguna cosa en la que Dios te pueda señalar y decir culpable? Pues si esto es así, y te aseguro que esto es así, nuestra situación delante de Dios no es sencillamente de que yo voy a creer en Dios a mi manera. Porque creer en Dios a mi manera, es decir, a mí me importa un pito lo que opine Dios. Yo lo único que voy a hacer es lo que a mí me dé la gana. Quítate tú, Dios, del trono que me pongo yo. Yo soy el que pone las condiciones. ¿Y sabes qué? No funciona así. Y si tú y yo estamos en esa situación, estamos en esa posición, que queremos que Dios nos obedezca, y yo, mira, yo no soy tan malo, yo no soy, qué sé yo, Osama Bin Laden, o el asesino de la baraja. Yo no soy este que le ha dado un tiro de Vox. Yo no soy tan malo, ¿no? Yo no soy así de malo, así de malo, así de malo. Pero no importa lo que nosotros opinemos, ¿eh? Lo que importa es lo que Dios opina. Y nosotros no podemos levantar la maldición que pesa sobre nuestras cabezas por nuestros propios actos. Es la persona agraviada. Y es precisamente eso lo que ha ocurrido. Alguien tiene que morir. Esa es la sentencia. Y es más específicamente, no alguien, no, vamos a hacerlo más personal. Escúchame, tienes que morir. No sencillamente tienes que morir de viejo como todo el mundo que nos vamos a morir algún día, ¿no? No. Tu sentencia activa, ineludible, es la muerte. No la muerte en una camita del hospital o de un acipurri que te dé un día por la noche. No. La muerte eterna en el infierno. No hay nada menos que eso para poder satisfacer la ira de Dios que pende sobre ti. Pero Él tomó la iniciativa. Él mismo, a quien se le ha agraviado, el mismo contra quien se ha atentado, el mismo que ha emitido su sentencia al juez del mundo, el mismo que nos ha condenado justamente a la muerte eterna, el mismo ha venido y ha muerto de la misma manera que murieron esos 7, que quedaron malditos delante del Señor, con su cadáver expuesto. Él, el Santo de Israel, el juez del mundo, el creador de los cielos y la tierra, Él ha venido y ha muerto por ti. Él ha venido y ha dado su vida hasta la última gota de su sangre, hasta el último suspiro de sus pulmones. Él lo ha dado por ti y lo ha dado por mí. Él es el único que pone las condiciones, pero Él es el que lo ha hecho todo para cumplir esas condiciones. Unas condiciones que para nada nosotros podríamos haber llegado, pero con Él sí podemos llegar, porque Él lo ha hecho por nosotros. Y ahora tienes una disyuntiva delante de ti. ¿Vas a escoger confiar en Cristo? ¿Vas a escoger aceptar ese regalo, que no es un regalo de una baratija, es un regalo que le ha costado la vida al Señor de la vida? Es una vida que le ha costado todo al Creador del universo y lo ha hecho por ti. ¿Vas a aceptar este regalo o vas
Él si te está dando así el regalo, vas a hacer así, vas a decirle, yo no quiero tus regalos. Te aseguro que pasarás la eternidad lamentándolo. Y hoy puede ser el día en el que tomes la mejor decisión de tu eternidad. Hoy puede ser el día en el que pases de muerte a vida, si solamente aceptas el pago de nuestra transgresión que Cristo ha hecho y hoy nos lo da, nos lo regala, como el buen Salvador, como el buen dador que es. Ahora nosotros podemos, igual que los gabaonitas, si nosotros aceptamos, si tú has aceptado este regalo para ti, podemos aceptar nuestra condición de siervos, igual que los gabaonitas. Le pertenecemos al Rey. Y si le pertenecemos a Él, podemos ocuparnos en obedecerle a Él. ¿Sabes? Hay una cosa estupenda. A nadie le gusta ser esclavo, ¿no? Pues gracias a Dios vivimos en una sociedad que ha abolido la esclavitud. Pero hay una cosa muy buena en ser esclavo. ¿Sabes qué? Si tú tienes un buen amo, Él cuida de ti. No tienes que preocuparte de cómo vas a llegar a fin de mes, cómo vas a pagar el alquiler el mes que viene. No tienes que preocuparte de qué vas a comer, no tienes que preocuparte de cómo va a terminar esa enfermedad. No tienes que preocuparte de cómo te vas a reponer de esto, cómo vas a reaccionar ante esta cosa, porque eso ya lo tienes cubierto. Tu Señor lo hace. Ahora nosotros podemos servirle y dedicarnos en servirle, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué? Él nos da el resto de las cosas. Todo corre de su cuenta. Pero no solamente somos sus siervos, también Él nos ha adoptado como sus hijos. Hijos amados por el Padre, como sus amigos, que nos dice las cosas que van a suceder. Hoy podemos acercarnos a Él con total confianza, porque Él lo ha pagado todo, porque es su cadáver el que quedó expuesto, el nuestro no tendrá que estarlo. La maldición que pendía sobre nosotros, para todos los que hemos confiado en Cristo, ha sido disipada con las nubes, como esa lluvia que cayó y desprendió y se deshizo de la maldición que había sobre los israelitas. Hoy podemos celebrar que porque tenemos un Salvador que vive, nosotros viviremos para siempre. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por Jesucristo, gracias por su bendición sobre nosotros. Gracias porque Él ha transformado la gran maldición en gran bendición, porque podemos estar vivos hoy, vivos mañana, vivos para siempre al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro Salvador. Ayúdanos a servirlo, ayúdanos a entender todo lo que Él ha dado por nosotros y darle a Él hasta lo último de nuestras vidas, Señor. Y te quiero rogar específicamente por cada una de las personas que está aquí y nunca ha puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador, Dios. Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo tú le ayudes a entender, Dios, que necesitan a un Salvador como Jesucristo. Que su situación es desesperada delante de un Dios santo y justo que demanda su vida. Y nada menos que eso. Pero que tú has dado a tu propio Hijo la vida perfecta y santa del Cordero de Dios, para que nosotros podamos tener vida en Él. Que nosotros podamos tener vida abundante y eterna en Él. Te pido que hoy pueda ser un día de salvación y que cada una de las personas que está aquí nunca han puesto su confianza en Jesucristo no salga de ninguna manera por esa puerta sin haber tomado esta feliz decisión. Te lo pido en el nombre de Jesús.